Mi nombre es F.A. Delaney. Tengo 36 años. Soy una sargento de personal condecorada con 15 años en operaciones especiales, incluyendo 3 despliegues en Oriente Medio y 2 menciones honoríficas por acciones de las que nunca volví a hablar. Hablo 4 idiomas, pero el que mejor aprendí a usar es el silencio. Esa mañana el campo de tiro estaba abrasador por el calor y la testosterona. Era un día de entrenamiento conjunto con candidatos a SEAL Infantería e incluso algunos oficiales rotando. Mi unidad había sido integrada sin placas de identificación ni presentaciones. Lo llamaron evaluación cruzada. Yo lo llamaba teatro. Llevaba una camiseta reglamentaria, pantalones de combate sin insignias. Nada en mí destacaba, excepto que mi nombre era el último en la lista. Delaney. Cuando la lista fue leída en voz alta, algunas cabezas se giraron. Una de ellas era la de mi padre. No me había visto en 5 años. No desde el día en que me alisté. Soldado de bajo rango, se mofó con una risa lo suficientemente alta para que otros la oyeran. Ni siquiera pudo superar el curso de idiomas. Eso no era verdad. Yo elegí dejarlo. Pero la verdad nunca le importó solo el control. Los más jóvenes captaron su tono y se rieron con él pensando que era un juego limpio. Alguien incluso bromeó, diciendo que deberían dejarme disparar por diversión. No dije nada. No discutí, no corregí. Simplemente caminé hacia el carril más alejado del resto, el carril 7, sin reclamar, aislado, justo como me gustaba. Coloqué el M24 sobre el banco. No era un rifle cualquiera. Era el que había usado en Alepo, una ciudad que recordaba la sangre y la arena mejor que cualquier archivo. Mis dedos se deslizaron sobre el metal como si saludaran a un viejo amigo. Los 3 primeros disparos sonaron secos y centrados. Un solo agujero. Sentí cómo cambiaba el aire. Los siguientes 5 en el centro muerto sin variación. Mi respiración se mantuvo tranquila, el ritmo establecido. Para cuando terminé el 10º disparo, nadie hablaba. 20 disparos. Después el récord que había permanecido en ese campo de tiro durante 23 años, establecido por un francotirador de la Marina llamado McNulty, fue roto por una mujer a la que su padre todavía llamaba una decepción. Cuando terminé, bajé el rifle suavemente y me remangué la manga izquierda. No para presumir, sino porque el sudor picaba bajo la tinta un viejo tatuaje, un emblema Delta, con una designación codificada. No era elegante, no era nuevo. Era ganado. El comandante del campo de tiro, un hombre que una vez había dirigido operaciones de rescate conjuntas en Kondar, se adelantó, sus ojos se posaron en mi antebrazo. Se puso rígido. «Espera, ¿es esa la francotiradora legendaria de la Operación Windclass?», susurró, y fue entonces cuando sus rostros cambiaron de la curiosidad a la incredulidad y a la vergüenza. Incluso mi padre palideció. No dijo una palabra tal como yo había aprendido de él. Sostuve su mirada a la de mi padre por primera vez en años. No como su hija, no como la niña que desestimó a los 13 años por negarse a dejar el árabe en favor del latín. No como la joven a la que repudió por elegir equipos de acción directa en lugar del cuerpo diplomático. Lo miré como alguien que había sangrado por cada centímetro de su credibilidad. Cada cicatriz, cada rango. No quería su disculpa. Quería que fuera testigo. Todos esos años atrás me dijo que hablar con los enemigos en árabe no era heroico. Dijo que estaba desperdiciando mi mente. Le dijo a mi hermano durante una sesión informativa de rescate, frente a una sala llena, que los verdaderos soldados no hablan, aprietan gatillos. Pero yo había hecho ambas cosas, y cuando llegó el momento, 12 hombres de los SEAL, que solo me conocían por la leyenda de mi puntería, se pusieron de pie y se giraron hacia mí antes que los altos mandos. Durante mi último ascenso, me miraron a mí, no a la bandera. Y mi padre se sentó en la audiencia y lo vio suceder sin decir una sola palabra. Esa fue su manera de admitir que se había equivocado al no intentar darle la vuelta. Por una vez se mantuvo en silencio.
y el silencio de un hombre como él fue más ruidoso que cualquier discurso. De vuelta en el campo de tiro, nadie se me acercó al principio. Todavía estaban asimilando el peso de lo que acababan de ver, pero su silencio ya no era burlón. Era reverente. El mismo joven que bromeó sobre dejarme disparar por diversión se giró hacia su amigo y susurró: ¿Viste esa agrupación? Su amigo respondió: eso no fue solo habilidad, eso fue disciplina. Y tenían razón. Esto no fue suerte, no fue una casualidad. Esto fue ganado. Centímetro a centímetro, fracaso tras fracaso. No a pesar del silencio, sino gracias a él. Mientras recogía mi equipo, mi padre finalmente dio unos pasos en mi dirección. No dijo mucho, solo una línea. Sigues siendo esa chica callada, ¿eh? Cerré la cremallera de la bolsa y me erguí. No, dije. Soy la mujer que hizo hablar al silencio. Pasé a su lado entonces y no miré hacia atrás, porque esto no se trataba de su vergüenza. Se trataba de reclamar el carril donde una vez me dijeron que no pertenecía. El carril 7 donde la soldado de bajo rango los silenció a todos con un apretón de gatillo. Donde el silencio se convirtió en su propia clase de justicia y donde mi historia finalmente ya no era suya para contar. Nací en una familia que no solo servía en el ejército, vivían en él. Mi abuelo luchó en Corea, mi padre comandó unidades en el Golfo, mi hermano fue directamente a West Point y salió pulido, prometedor y perfectamente alineado con todo lo que el nombre de Laney representaba, al menos a sus ojos. Y luego estaba yo, la menor, la única hija, la atípica. Nadie lo dijo abiertamente, pero la expectativa era clara desde el momento en que pude leer un mapa y llevar mi propia mochila. Los chicos sirven, las chicas se quedan calladas. Mi padre nunca me puso una mano encima. No lo necesitaba. Su silencio hacía más daño que cualquier grito. Cuando desaprobaba algo, el aire se enfriaba, la casa se volvía más silenciosa. Todos aprendimos a leer la temperatura de una habitación por la tensión de su mandíbula. Nunca me quiso en uniforme. Solía decir la misma frase cada vez que alguien bromeaba sobre que me alistara. El combate no es lugar para mujeres, deja eso para los chicos. Nunca fue en voz alta, pero era firme como todo en lo que creía. Lo decía de la misma manera que la gente dice que la gravedad es real o que el fuego quema. Como si no hubiera lugar para el debate. Cuando le dije que me había alistado fue durante la cena. Estaba cortando un roast beef, el tipo de comida tranquila de domingo que se sentía como un ritual. Mi madre pasó el pan. Mi hermano pidió más patatas. Desdoblé el papel lentamente, lo deslicé sobre la mesa. No lo miró. No habló. Simplemente dejó el cuchillo y se levantó. Salió de la habitación sin decir una palabra y no me volvió a hablar durante 6 meses. Mi madre intentó suavizar el golpe, pero no era el puente entre nosotros. Era la cuerda estirada demasiado delgada. Susurraba cosas como «solo dale tiempo» o «él viene de otra generación». Pero yo no pedía comprensión. Pedía ser vista. No me alisté para rebelarme. No lo hice para vengarme de él. Lo hice porque pertenecía allí. La primera vez que sostuve un M4, sentí una claridad como si todo lo que me habían dicho, que no debía ser de repente, tuviera sentido en mis manos. No era imprudente. Era mesurada, no era emocional, era consciente. No anhelaba el caos, entendía el orden. Dicen que algunas personas están hechas para la guerra. Yo no. Pero estaba hecha para el servicio, hecha para decisiones precisas, para el liderazgo silencioso, para el tipo de coraje que no pide elogios. Mi hermano me escribió una vez durante el entrenamiento básico para felicitarme. Pero incluso sus palabras se sentían filtradas como si no estuviera seguro de si debía admirarme o corregirme. Papá nunca llamó, nunca envió una carta, pero se aseguró de que mis registros médicos y mi rendimiento en el entrenamiento fueran seguidos. Mi oficial al mando me lo dijo en privado. Está observando, dijo, solo que no de la manera que crees. Fue entonces cuando entendí que mi padre no odiaba que llevara el uniforme.
odiaba que lo llevara mejor de lo que esperaba. Y eso más que nada fue el comienzo de la guerra entre nosotros. No una guerra de balas, sino de linajes y expectativas. Y el sonido de una hija negándose a permanecer pequeña. Mi hermano Alex era el chico de oro. Nunca tuvo que luchar por atención. Se la daban antes incluso de que la pidiera. Era más alto, más ruidoso, encantador, de esa manera predecible que suelen ser los oficiales, siempre impecable, siempre pulcro, siempre sonriendo en los momentos adecuados. Se graduó de West Point con honores entre los 10 primeros de su clase, fue promovido rápidamente al mando de infantería, apareció en folletos de reclutamiento y fue elogiado en las cenas familiares, incluso cuando no estaba en casa. Mi padre lo llamaba un líder nato, como si el resto de nosotros fuéramos solo sombras proyectadas por su brillo. Y luego estaba yo. No era callada porque no tuviera nada que decir. Era callada porque nadie escuchaba. Cuando me alisté, empecé en logística, empaquetando cajas, gestionando suministros, transportando equipo, en lugares que la mayoría de la gente no podría encontrar en un mapa. No era glamuroso y definitivamente no era respetado. Pero me enseñó 2 cosas que darían forma a todo lo demás: precisión y paciencia. Conocía cada número de serie de cada rifle que cargaba. Aprendí a memorizar rutas de terreno de memoria, no porque alguien me lo dijera, sino porque odiaba la sensación de ser subestimada. Finalmente solicité un traslado a infantería. Mi oficial al mando intentó disuadirme. «Tienes cerebro», dijo. «No necesitas ir donde vuelan las balas». Pero no tenía miedo de las balas. Tenía miedo de quedarme atrapada detrás del legado de otra persona. Así que avancé. La infantería me enseñó a resistir. Despojó todo lo innecesario hasta la determinación y los instintos. Corrí más lejos de lo que pensé que podía, luché más duro de lo que pensé que tenía que hacerlo. Y después de 1 año me ofrecí voluntaria para algo más: selección de operaciones especiales. Ahí fue donde el ruido se detuvo. No porque se hiciera más fácil, sino porque los que dudaban de mí dejaron de seguir el ritmo. No hay lugar para la bravuconería en medio de una marcha de 12 millas con equipo completo. No hay tiempo para el ego cuando estás con los ojos vendados, desorientado, y te gritan en 3 idiomas. O rindes o te vas a casa. Yo no me fui a casa. Me llamaban la callada. Ese fue mi apodo en el entrenamiento. Algunos incluso pensaban que no hablaba inglés. Nunca los corregí. ¿Cuál era el punto? Con el tiempo comenzaron a extenderse historias. Una mujer que podía superar a los instructores en puntería, que nunca levantaba la voz, que nunca fallaba una marca en la navegación urbana, que nunca falló un escenario de campo ni una sola vez. No sabían mi nombre, pero contaban mi historia. Me convertí en un rumor, un fantasma con botas reglamentarias. Algunos decían que había sido desplegada encubierta en Yemen. Otros susurraban que había desmantelado una red de tráfico de armas sin disparar un solo tiro. Nada de eso era exacto, pero no los detuve. No necesitaba el crédito, solo necesitaba distancia, porque las leyendas son más seguras cuando no llevan placas de identificación. Nunca busqué el reconocimiento, busqué mis propios estándares, y en cada milla que corría, cada pasillo que despejaba, no solo estaba demostrando algo al ejército, estaba construyendo una versión diferente de mí misma, una que no podían reducir a emocional, o ambiciosa, o terca. Seguía siendo F.A. Delaney, pero ahora era una historia que no podían rastrear hasta mi árbol genealógico. Ni siquiera mi hermano podía reescribir eso. En el momento en que vi el cronograma, supe lo que significaba. Rotación de fuego real conjunta en los antiguos campos de entrenamiento, cerca de Fort Dalton, el mismo lugar donde mi padre había servido como instructor de armas durante casi 1 década. El lugar donde su nombre todavía se mencionaba con reverencia por el personal superior y con miradas de reojo por los más jóvenes. El campo de tiro era prácticamente su segundo hogar.
Así que cuando lo vi en las órdenes, supe que estaría allí. No podría, estaría. Y no vacilé. Hace 5 años habría encontrado una manera de evitarlo, transferir el servicio, usar una carta de despliegue, ofrecerme voluntaria para un equipo satélite, solo para evitar estar en el mismo código postal. Pero no ahora. No después de todo lo que había construido por mi cuenta. Era el momento. No para la confrontación, no para la venganza, solo para la claridad. No era la misma mujer que vio por última vez en uniforme, y no necesitaba demostrárselo. Solo necesitaba que lo viera, aunque nunca dijera una palabra. La mañana del ejercicio empaqué ligero. Una bolsa equipo estándar. Mi propio M24, el que había estado conmigo desde Siria. La mayoría de la gente traía lo que la armería emitía esa semana. Yo prefería lo que estaba probado, confiable, desgastado por la batalla. Me remangué la manga izquierda lo suficiente para dejar que el tatuaje respirara. Ya no lo escondía. No se trataba de orgullo, se trataba de propiedad. Ese tatuaje había sido ganado, no regalado, no heredado. Un símbolo grabado en sudor y silencio después de 19 días en el campo, sin contacto por radio, guiando a civiles a través de territorio enemigo bajo cobertura de francotirador. Tuve que proporcionarla sola, sin ceremonia, solo una aguja y un cabo que me debía la vida. El viaje a Fort Dalton fue tranquilo. Un terreno familiar pasaba por la ventana, pinos, caminos de grava, vallas, de alambre de espino, bordeadas de banderas descoloridas. Recordaba caminar por aquí de niña, siguiendo a mi padre en los días familiares, fingiendo que las líneas de tiro eran misiones secretas y que los disparos resonantes eran parte de alguna orquestación heroica. En aquel entonces pensaba que él era intocable. Ahora entendía que solo era ruidoso. El verdadero poder provenía de aquellos que no necesitaban gritar. Cuando llegué, las otras unidades ya estaban formando filas. Candidatos a SEAL Rangers del ejército, algunos equipos de logística asignados para observar. Nadie me conocía. Ese era el punto. Mi nombre todavía estaba en la lista oficial, pero no se indicaba ningún rango. Me había asegurado de eso. Que el ruido viniera primero, que las suposiciones se asentaran. Luego hablaría en el único lenguaje que importaba a agrupaciones y cristales rotos. Me registré en la mesa de inscripción, firmé el portapapeles con un bolígrafo que falló 2 veces. Luego entregué mi identificación sin decir una palabra. El sargento de personal asintió y señaló las asignaciones de carriles. Carril 7 en el extremo tranquilo, lejos de la cháchara, y los altavoces Bluetooth y los egos. Perfecto. Mientras cruzaba el estacionamiento, lo vi de reojo a mi padre de pie, con un grupo de instructores cerca de los carriles centrales, portapapeles en mano todavía, con esa gorra que nunca se quitaba. Todavía apoyado en su pierna derecha como si su rodilla izquierda cargara un fantasma. No me vio. Todavía no. Pero yo lo vi a él. Y por primera vez en mi vida adulta, no me preparé para el impacto. Pasé justo a su lado con la cabeza alta, no como su hija, sino como una soldado que ya no necesitaba permiso para ocupar espacio. Lo vi antes de que él me viera a mí. Mi padre no había cambiado mucho. Su cabello era casi completamente gris ahora, pero todavía lo llevaba corto en ese mismo estilo militar rígido que había usado toda mi infancia. Su postura era recta, casi agresiva, como si relajarse traicionara alguna parte fundamental de él. Incluso fuera de servicio, se paraba como alguien que revisa un batallón. Estaba de pie cerca de la torre de control central, con otros 3 instructores con los brazos cruzados y el portapapeles presionado contra su pecho. Líneas de risa profundas talladas alrededor de su boca, aunque nunca lo había visto sonreír por mucho tiempo, y una gorra de béisbol descolorida le cubría los ojos proyectando una sombra que siempre hacía imposible leer su expresión. No me vio, no de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, fue por accidente. Estaba revisando el cerrojo de mi rifle cerca del borde del banco, en el carril 7 con las gafas de sol, a medio subir y el sudor ya resbalando por la nuca.
Sentí el cambio antes de verlo. La forma en que el silencio se tensa un poco más cuando alguien te mira directamente. Sus ojos pasaron sobre mí como si fuera otra recluta sin nombre en un mar de uniformes. Sin pausa, sin parpadeo, nada. Y me di cuenta de que eso todavía dolía más de lo que quería admitir. Siempre había sabido cómo borrarme sin mover un músculo. Un grupo de soldados más jóvenes estaba cerca, caras más nuevas, en su mayoría chicos de 20 y tantos años, llenos de cafeína y confianza fuera de lugar. Uno de ellos se había dado cuenta de mi nombre durante el registro. Se inclinó hacia su amigo y preguntó lo suficientemente alto para que yo lo oyera. ¿Es ella la Delaney que fue promovida rápidamente gracias a su padre? El otro se rió. Probablemente lo típico del legado. Mírala. Probablemente está aquí para cumplir un requisito. No respondí. Ni siquiera me giré. Eso solía molestarme. Solía hacerme querer gritar mi currículum, enumerar mis despliegues, agitar medallas en el aire hasta que alguien entendiera. Pero ahora simplemente cargué el siguiente cargador. Cerca otro soldado se unió. Me pregunto si siquiera sabe cómo poner a cero esa cosa. Fue entonces cuando lo sentí. Ese eco perezoso de la influencia de mi padre. No me conocían, pero podían verlo a él. Y lo estaban copiando como los hijos copian los chistes de sus padres, el tono, el desdén, el socavamiento silencioso. Esa era la parte que él nunca admitió. Su silencio daba permiso a otros. Ya no necesitaba insultarme directamente. Solo tenía que mostrarles lo poco que importaba, y ellos seguían el ejemplo como si fuera parte del manual de entrenamiento. Una punzada familiar se instaló en la base de mi garganta. Mantuve la respiración uniforme, las manos firmes. Recordé lo que me había dicho a mí misma antes de venir aquí. Esto no se trata de él. Pero de pie allí en el mismo estacionamiento de grava, empapado de calor, donde una vez aprendí a manejar un arma bajo su sombra, era difícil no sentirme de nuevo como si tuviera 12 años. Demasiado ruidosa, demasiado emocional, demasiado ansiosa por ser aceptada por alguien que no tenía intención de dejarme entrar nunca. No vacilé, no parpadeé. Alojé la siguiente bala, miré por la mira y no dije nada, porque el silencio fue lo primero que me enseñó. Y ahora era el arma más afilada que tenía. Hizo exactamente lo que sabía que haría. A mitad de la revisión del equipo, justo cuando todos se estaban acomodando en sus carriles, la voz de mi padre cortó el aire más fuerte de lo necesario, lo suficientemente aguda como para llamar la atención sin ser obvia. Carril 7, gritó. ¿Quieres probar suerte con el blanco solo por diversión? Solo por diversión. Esa era su arma favorita. Sarcasmo envuelto en cortesía. La había usado con nuevos, reclutas, viejos amigos, incluso oficiales subalternos. Pero cuando la usaba conmigo, llevaba más que condescendencia, llevaba memoria. No me di la vuelta, no respondí de inmediato. Alguien cerca de mí se rió entre dientes. Otro murmuró: «Ufa, a alguien le toca ser voluntario». Todo era parte del juego. Pensaban que estaba novateando a una recluta probando al eslabón débil. El hombre a cargo lanzando un hueso al desvalido para un poco de alivio cómico. No tenían ni idea. Se acercó más lo suficiente para que otros lo notaran lo suficientemente alto para que se inclinaran. «No te preocupes», dijo todavía sonriendo. «No hay presión. Dale al papel y lo consideraremos una victoria». Podía sentir los ojos sobre mí ahora, mitad curiosos, mitad divertidos. Uno de los más jóvenes le dio un codazo a su amigo y susurró: «¿Va a disparar o se va a rajar?». Mantuve mi expresión neutral. Así es como él funcionaba. Poner la trampa con una broma, luego observar, para ver si te humillabas tratando de demostrar algo. Y si demostrabas algo bueno, diría que no contaba porque las condiciones no eran reales. O eras el tonto que fallaba, o el tonto al que le importaba demasiado. Conocía este juego. Solía jugarlo en la mesa con palabras. Ahora lo jugaba en la grava con rifles. Pero esta vez dejé que él lo empezara. Asentí lentamente y me puse de pie con cuidado de no moverme demasiado rápido
ni demasiado lento. Solo otra soldado haciendo lo que le decían. Alguien aplaudió ligeramente. Alguien más silbó. El tono todavía era ligero. Esperaban una broma. Bien, que lo hicieran. Que creyeran que era solo otro nombre sin historia detrás. Que disfrutaran el momento antes de que cambiara. Tomé mi posición en la línea, ajusté la correa del hombro y verifiqué la dirección del viento. No es que lo necesitara. Era un hábito, un ritual. Cada movimiento preciso, automático. No para presumir, sino porque así es como sobrevives cuando lo que está en juego no es un blanco de papel. Detrás de mí mi padre se cruzó de brazos. «Cuando estés lista», dijo. No respondí. No lo necesitaba. Esto no se trataba de estar lista. Se trataba de paciencia. Y yo tenía más que nadie aquí podría medir. Me incliné sobre la culata, exhalé lentamente y dejé que mi mente se aquietara. Pensaban que estaban viendo a alguien intentarlo, pero yo no estaba intentando. Estaba recordando la misión en Alepo, el disparo de medianoche en una azotea en Kandahar, los 3 rehenes que traje a casa porque no vacilé cuando el viento cambió. Esto no era una actuación. Esto era memoria muscular y silencio forjado bajo presión. Y mientras me acomodaba en la postura, un pensamiento resonó en mí. No amargo, no enojado, solo simple y firme. Que se rían ahora porque no se reirían por mucho tiempo. La verdadera confrontación no ocurrió en la línea de tiro. Ocurrió en el silencio entre nosotros. No hubo voces alzadas, ni discursos dramáticos, ni suspiros de la multitud. Solo un desafío silencioso incrustado en una mirada y mi respuesta enterrada en la forma en que caminé hacia el carril de tiro, mesurada, tranquila, inquebrantable. Había traído el mismo rifle que llevé durante mi segundo periodo de servicio en Irak. La pintura estaba desconchada cerca del cañón. La mira estaba ligeramente empañada en los bordes. No era llamativo ni mejorado, como los que sacaban los más jóvenes construcciones personalizadas con miras láser y bípodes que parecían sacados de un catálogo. El mío era simple, pero tenía historia. Esa arma había estado conmigo a través de tormentas de arena, despejes urbanos, vigilancia en azoteas y 12 horas tumbada inmóvil bajo Orengú, hormigón roto en Mosul. No necesitaba ser bonito, necesitaba funcionar y siempre lo hacía. Me registré sin dudarlo, escribiendo F. Delaney en el portapapeles con trazos limpios y uniformes. Sin rango, sin título, solo el nombre que habían intentado olvidar y el que tanto me había costado reclamar en mis propios términos. El sargento de personal en la mesa levantó una ceja al mirar mi identificación, luego de nuevo a la lista. Delaney, ¿alguna relación? Asentí una vez. Sí, dije, algo así. Pasé de largo antes de que pudiera preguntar más. Carril 7. Lo suficientemente lejos de los demás para que nadie pudiera agobiarme. Sin distracciones, sin ruido, solo el viento, el calor y el peso de algo mucho más pesado que el arma en mis manos. Mientras desempacaba el rifle y lo colocaba suavemente sobre el banco, no miré hacia el puesto de los instructores, pero podía sentir que me observaba. Conocía su postura. Conocía la forma en que cruzaba los brazos sobre el pecho cuando quería parecer imparcial, pero era todo lo contrario. Conocía la pequeña sonrisa que ponía cuando esperaba que alguien fallara. Pero esto no se trataba de fallar, se trataba de control. Y del hecho de que esta era la única parte de mí sobre la que nunca tuvo control. Me enseñó a disparar, sí, pero nunca me enseñó a adueñarme de ello. Esa parte vino después en lugares donde su nombre no podía protegerme y su reputación no importaba. Ajusté mi mira, cargué una bala, verifiqué la velocidad del viento de nuevo por hábito, más que por necesidad. Luego exhalé. El aire estaba espeso de expectación. La mayoría de los chicos detrás de mí seguían bromeando, probablemente pensando que se reirían un buen rato antes del almuerzo. No sabían lo que se avecinaba. No estaba aquí para impresionarlos.
No estaba aquí para demostrar nada a una sala llena de voces que intentaban sonar importantes. Estaba aquí porque este era el único lugar, este exacto momento, donde mi padre no podía interrumpirme, no podía corregirme, no podía hablar por encima de mí, no podía cambiar el resultado. El blanco de papel a lo lejos no se preocupaba por linajes o legados. No le importaban viejos rencores o bromas susurradas. Solo medía una cosa la verdad. Y cuando el disparo finalmente sonó agudo y preciso, fue el sonido más limpio que jamás había escuchado. No solo por la precisión, sino porque por primera vez en mi vida supe que era total e innegablemente vista. En el momento en que el último disparo impactó todo, se detuvo. No fue solo silencio, fue un estado de suspensión, como si el aire hubiera estado conteniendo la respiración y no supiera muy bien cómo exhalar. Bajé el rifle lentamente, lo volví a colocar en el banco y me puse de pie. No rápidamente, no triunfalmente, solo con determinación. No miré a mi alrededor. No lo necesitaba, ya lo sabía. El sistema de recuperación de blancos deslizó el papel hacia adelante y allí estaba 30 disparos limpios quirúrgicos apilados más apretados de lo que la mayoría de ellos vería en sus vidas. El centro estaba obliterado. No quedaba nada de la diana, solo fibra deshecha. Alguien soltó una suave maldición en voz baja. Luego otra voz más joven soltó una broma. Mitad risa, mitad incredulidad. Acaba de batir el récord de McNulty. Nadie respondió, porque la verdad flotaba en el aire con demasiado peso como para dejar espacio al humor. Me aparté de la línea, me quité los guantes y me remangué la manga izquierda. No deliberadamente, no dramáticamente, sino lo suficiente para dejar que mi piel respirara. El calor estaba subiendo y el sudor a lo largo de mi antebrazo se aferraba a la tinta como siempre lo hacía. Y fue entonces cuando lo sentí, ojos fijos en mí, no casuales, no curiosos, conscientes. Un hombre se adelantó del grupo a la sombra cerca de la torre mayor, de cabello plateado, todavía en forma de esa manera lenta y constante. Su uniforme era impecable. Las barras de rango brillaban débilmente. No era cualquiera. Se notaba por cómo los demás se movían instintivamente cuando él se movía. Coronel Braddock. No lo había visto en años, pero reconocí su andar al instante. No caminó hacia mí, sino que se deslizó enfocado, deliberado. Su mirada cayó sobre mi brazo y se congeló. Miró fijamente por un segundo de más. No porque no lo reconociera, sino porque sí lo hacía. La tinta en mi piel no era bonita. No era nueva. No estaba destinada a la admiración. Era la insignia de francotirador de reconocimiento Delta, tatuada a mano ganada en silencio, después de completar una de las operaciones de certificación conjunta más agotadoras en el campo. Solo 8 de nosotros aprobamos ese curso el año que lo hice. 3 ya no están vivos. No te haces ese tatuaje en una tienda. No hablas de ello. No pides permiso para llevarlo. Sobrevives y luego alguien te lo da. El coronel parpadeó. «Eres ella», dijo en voz baja. Eso fue todo. Solo 2 palabras, media pregunta. Pero la incredulidad en su tono me dijo exactamente lo que creía saber y lo que nunca esperó ver de pie frente a él. Asentí una vez, sin sonrisa, sin reconocimiento más allá de lo necesario. Que él cargara con el resto de ese peso. Detrás de él algunos oficiales más se habían reunido siguiendo sus ojos como depredadores que sienten un cambio en la manada. Uno de ellos jadeó suavemente. Otro se adelantó entrecerrando los ojos hacia la tinta, como si pudiera cambiar bajo escrutinio. Pero no lo hizo. Era real, permanente ganada. Podía verlo en sus caras ahora, las matemáticas que intentaban hacer en sus cabezas, las historias que habían oído de pasada, los rumores sobre una francotiradora con una precisión imposible, que nunca dejaba firma, nunca solicitaba reconocimiento y nunca aparecía en las ceremonias de premios. Pensaban que era un mito hasta ahora. No ofrecí ninguna aclaración porque en ese momento mi silencio lo decía todo.
Me alejé de la línea de tiro. Nadie dijo una palabra. Los mismos jóvenes soldados que se habían reído antes, que habían hecho bromas sobre los hijos del legado y los tiradores de papel, ahora miraban la grava como si contuviera respuestas que no podían encontrar en sus rifles. No establecieron contacto visual. No hicieron comentarios. No lo necesitaban. Su silencio era suficiente. Pasé junto a ellos sin cambiar el ritmo. Ni lento ni orgulloso, solo firme, mesurado como la cadencia de la respiración entre apretones de gatillo. El espacio donde solía vivir la duda ahora se llenaba de certeza. No necesitaba aplausos. No necesitaba sus asentimientos o validaciones susurradas detrás de manos ahuecadas. No necesitaba que dijeran que estaban equivocados, porque ya lo sabían. El verdadero cambio no estaba en ellos, estaba en él. No miré a mi padre, no al principio, pero podía sentir su atención siguiéndome como humo, acre, denso, imposible de ignorar, del tipo que te sigue incluso cuando dejas el fuego atrás. Conocía esa sensación. Había vivido con ella toda mi vida. Permaneció rígido con los brazos cruzados, pero esta vez no en señal de mando. No había confianza en la forma en que sus hombros se cuadraban. No había facilidad en la forma en que escaneaba el campo de tiro. Estaba demasiado quieto. El tipo de quietud que no es control sino contención, como una presa tratando de contener una inundación. No se esperaba esto, ni el récord ni el tatuaje, y definitivamente no el silencio que siguió. Durante años había construido su mundo sobre la autoridad, el rango, la disciplina, reglas que él escribía sin lugar para la disidencia. Todo lo que creía sobre el poder se reducía al control, y yo me había deslizado fuera de él. No levantó la voz. No intentó desafiar lo que había visto, porque ¿qué podía decir el blanco de papel? No mentía. La reacción del coronel no mentía. Las caras atónitas no mentían. Y mi presencia innegable sin disculpas ya no necesitaba que él explicara o desestimara. Se había pasado toda mi infancia tratando de definirme por lo que no era. No lo suficientemente fuerte, no lo suficientemente obediente, no el tipo correcto de soldado. Pero ahora había entrado en un espacio que él no podía narrar. Y eso lo asustaba más que nada. Me moví hacia el banco de equipo desmontando tranquilamente el rifle. Pieza por pieza lo dispuse, paño de limpieza y movimientos de manos precisos y metódicos. La rutina me anclaba, me enfocaba. A mi alrededor, el resto del campo de tiro continuaba, pero de manera diferente. El ruido era más bajo. Las bromas eran más silenciosas. La arrogancia, que había sido tan densa antes, ahora se sentía más como vacilación, como si la incertidumbre finalmente hubiera resquebrajado el espejo en el que todos estaban demasiado acostumbrados a mirarse. Uno de los soldados más jóvenes finalmente se acercó, no para hablar, solo para devolver un casquillo gastado que había dejado en el suelo. Lo colocó en el banco, asintió suavemente una vez y luego se alejó. Eso fue todo, pero significó todo. Aún así no sonreí, no asentí de vuelta, no porque no apreciara el gesto, sino porque tampoco necesitaba su reconocimiento. Y mientras terminaba de limpiar el cañón y cerraba el estuche, miré de reojo a mi padre. Todavía estaba observando, todavía en silencio, pero esta vez no era un arma, era un testimonio. Por primera vez el silencio no era su herramienta, era la mía, porque ahora no podía controlar en quién me había convertido, y tampoco podía llevarse el crédito por ello. Los susurros comenzaron pequeños como el viento rozando la hierba alta, pero se extendieron rápidamente. Alguien cerca de la parte de atrás de la línea sacó su teléfono. Oí el suave golpeteo de los dedos contra el cristal, el ritmo familiar de alguien escribiendo en una barra de búsqueda. Ni siquiera fue sutil al respecto. Otro soldado se inclinó y murmuró: «Tío, búscalo en Google. Francotiradora sin registro público. Tiene que haber algo». No se equivocaban. Había algo, pero no mucho. Porque así estaba diseñado.
Hace unos años alguien en línea había juntado fragmentos de informes, listas de despliegue, menciones honoríficas de misiones que no daban nombres. La llamaron la mujer fantasma, una francotiradora en reconocimiento Delta que no tenía imagen oficial, ni entrevistas, ni grabaciones de ceremonias, solo un rastro de menciones en memorandos de acción posterior censurados y una imagen borrosa de un clip de dron granulado. La mayoría pensaba que era un mito, una narrativa que alguien había construido para obtener clics hasta ahora. Y mientras sus ojos saltaban de sus pantallas, a mí supe que estaban haciendo la conexión. Misma constitución, mismo rifle, mismo tatuaje. Me senté al borde del banco con los brazos apoyados holgadamente sobre las piernas. El calor había subido rápidamente. El sol de Texas nunca pide permiso, así que me remangué ambas mangas hasta los hombros, no para hacer una declaración, no para posturear, solo para respirar. Pero en el momento en que la tinta se mostró por completo, el campo de tiro cayó en un tipo de silencio diferente, uno cargado de reconocimiento. Ya no solo observaban los soldados. Un grupo de oficiales cerca de la torre había comenzado a acercarse, sus voces bajas y entrecortadas. Y entonces, inesperadamente, una rompió la formación. No llevaba el uniforme de fatiga estándar. Su placa de identificación no era visible. Sus movimientos eran seguros, pero no autoritarios. Caminaba como alguien acostumbrado a observar a los demás muy de cerca. Conocía esa postura. Se detuvo a unos metros frente a mí. Delaney dijo no como una pregunta. Su voz era plana pero no hostil. Levanté la vista encontrando sus ojos. El reconocimiento pasó entre nosotras como estática. La recordaba ahora. Capitana Iris Monroe, contrainteligencia. Habíamos trabajado juntas años atrás en una investigación interna sobre una red de tráfico de armas robadas que pasaba por el sur de Siria. Había sido aguda, impávida y enterrada tan profundamente bajo niveles de autorización que incluso sus pedidos de café probablemente estaban censurados. No dije nada. Ella no necesitaba que lo hiciera. Sus ojos se posaron en el tatuaje de mi brazo. Nunca informaste al final de la misión. No era una acusación, solo una observación, una que solo alguien en su posición se atrevería a decir en voz alta. Asentí lentamente. No fue necesario, respondí. Inclinó la cabeza ligeramente, casi como si una sonrisa quisiera aflorar, pero no lo hizo. A nuestro alrededor el zumbido se intensificó. Los que aún no habían hecho la conexión lo estaban entendiendo de segunda mano. La presencia de Monroe solo confirmaba lo que antes había sido especulación. No era solo una soldado, era parte de algo más. El tipo de trabajo del que nadie se jacta, el tipo de trabajo que no aparece en las ceremonias de premios, el tipo de trabajo que atrapa a la gente mintiendo donde los rastros de papel se enfrían. Uno de los sargentos de personal más jóvenes se acercó claramente tratando de escuchar sin que pareciera que lo hacía. Fingió estar revisando la línea de recuperación de blancos, pero sus ojos estaban fijos en mí. Permanecí quieta. No me moví. No ofrecí nada. Simplemente me senté en el calor dejando que la verdad se asentara. Porque cuando has sido parte de una investigación que desveló las capas de corrupción en tus propias filas, aprendes rápidamente. Las palabras son herramientas. El silencio es un arma. Y en este momento el silencio estaba haciendo el trabajo mejor que cualquier informe que pudiera escribir. La capitana Monroe echó un último vistazo a mi brazo, luego retrocedió y se desvaneció en el fondo como humo en el viento. Tan rápido como había llegado se fue, pero el eco de ese intercambio perduró. Todos lo vieron, todos lo entendieron. No solo había roto un récord de tiro, había entrado en este lugar llevando una historia de la que solo habían oído hablar en reuniones informativas y luego la había confirmado con un aliento de cicatriz y una mirada. Y de repente nadie se preguntaba quién era yo. Se preguntaban qué más sabía. La verdad es que no vine a ese campo de tiro solo para saldar una cuenta personal.
Vine porque hace 2 años me topé con algo que comenzó como un susurro y se convirtió en un incendio forestal. Empezó con una discrepancia, un solo soldado en nuestra rotación de despliegue, que había sido aprobado en un curso especializado de guerra urbana, al que sabía que no había asistido. El certificado era real. El número de finalización del curso era real, pero él nunca había estado en la lista. Lo verifiqué yo misma. Al principio pensé que era un error administrativo. Tal vez alguien tomó un atajo. Tal vez algún sargento administrativo llenó una cuota sin verificar los nombres. Sucede. No a menudo, pero sucede. Pero luego volvió a suceder. 3 soldados, luego 5, luego 8 repartidos en diferentes unidades, pero todos con el mismo sello certificado, a través de un destacamento de entrenamiento alojado bajo el paraguas regional de Fort Dalton, un lugar en el que no había pensado en años, hasta que recordé que ese era su antiguo puesto. Mi padre había servido como asesor principal allí durante mucho tiempo, después de retirarse del servicio activo. Técnicamente solo era un consultor, pero cualquiera que supiera cómo funcionaban esos sistemas entendía que los consultores tenían más influencia que la mayoría de los capitanes. No estaban sujetos a las cadenas de ascenso. Tenían historia, respeto, influencia y sabían dónde presionar silenciosamente. No quería creerlo. Me dije a mí misma que era una coincidencia que alguien más estaba manipulando su red, que tal vez él no lo sabía. Pero cuanto más investigaba, más difícil se hacía aferrarse a esa versión de él. Los registros falsificados no eran sutiles, eran confiados sistemáticos construidos sobre la suposición de que nadie verificaría 2 veces, que nadie cuestionaría una firma en un curso completado especialmente si venía con el nombre de Laney. Así que empecé a documentar no como una hija, sino como una operaria. Me integré silenciosamente en el equipo de auditoría interna de la CID, extraoficialmente sin autorización técnica. No lo estaba investigando a él, estaba investigando el patrón. Así es como me lo justifiqué a mí misma. No quería que fuera él. Solo quería encontrar la fuga, cerrar el grifo, arreglar el daño. Pero cuanto más rastreaba las aprobaciones, más se cerraba el círculo. Y su nombre seguía apareciendo no solo como testigo, no solo como una referencia retirada, sino como un punto de contacto. Al principio eran pequeñas iniciales en el papeleo, registros telefónicos de su número conocido. Luego vinieron los vínculos directos, reembolsos de viaje, firmados por él, exenciones especiales aprobadas con su ID de inicio de sesión, notas en los márgenes con su letra. Sacamos archivos físicos de un gabinete cerrado y allí estaba su firma garabateada, junto a nombres que nunca deberían haber pasado la autorización. Fue entonces cuando supe que no era un error. Era un sistema, uno construido sobre favores ego y el miedo a ser irrelevante. El tipo de sistema donde doblas las reglas para reclutas que te hacen sentir importante de nuevo. El tipo de sistema donde la ética es opcional si nadie está mirando. Y yo estaba mirando, pero no había dicho una palabra. Todavía no. Porque en el momento en que vas tras un hombre como ese, especialmente cuando es tu padre, es mejor que te asegures de que el suelo bajo tus pies no se abra primero. Así que esperé, recopilé, y elegí ese campo de tiro ese día porque sabía que él estaría allí, porque nada expone la podredumbre más rápido que la presión. La evidencia estaba en capas, pero no era complicada. Una memoria USB con grabaciones, conversaciones privadas entre oficiales que no sabían que estaba escuchando, capturas de pantalla de mensajes de texto, de instructores intercambiando favores por puestos en los cursos, denuncias anónimas de instructores que habían llegado a su límite, pero no querían ser los primeros en hablar. Registros financieros de una operación paralela, llevada en silencio, una que ofrecía certificación de cursos acelerada a cambio de honorarios de consultoría extraoficiales. Cada documento era rastreable. Cada nombre ligado a una fecha, una llamada telefónica, una marca de tiempo.
también había recuperado algo peor: memorandos internos que habían sido editados manualmente, no registros del sistema, sino PDFs reales, guardados de nuevo con pequeñas pero condenatorias líneas rojas. Soldados marcados como no aptos en el borrador original, de repente marcados como recomendados en la versión revisada. En uno de ellos alguien incluso añadió una falsa anotación de pruebas de campo completamente inventada. Emparejé metadatos de fuentes, crucé referencias de modificación, marcas de tiempo. No trabajas en inteligencia de campo durante una década sin aprender a leer las huellas dejadas en el código. Y luego, enterrado en una carpeta que había sido eliminada, pero no borrada, lo encontré. Un correo electrónico corto, sin pulir, sin saludo, solo una línea de texto y una firma. Sabía que esa chica causaría problemas. Siempre ha sido desafiante. Retírenla de la lista de candidatos. Remitente Teniente Coronel A. Delaney, mi padre. No estaba dirigido a nadie directamente, pero los metadatos nos dijeron lo suficiente. Había sido reenviado 2 veces dentro del sistema de Fort Dalton. A partir de ahí siguieron las decisiones. Me habían eliminado de una lista corta en la que ni siquiera sabía que estaba. Esa fue la parte que ardió, no el insulto, la invisibilidad. No me había dicho que no estaba preparada. No me había llamado para explicar sus preocupaciones. Simplemente me borró en silencio quirúrgicamente, como si fuera un problema inconveniente en una hoja de cálculo. Siempre había sabido que me veía como menos, pero esto era la confirmación. Aún así no reaccioné. No entonces. Registré el archivo, lo etiqueté, archivé el rastro, porque si iba a presentarlo necesitaba hacerlo en mis propios términos. No con ira, no como una hija buscando venganza, sino como una profesional exponiendo una brecha. Él me había enseñado a ser silenciosa, disciplinada, estratégica. Simplemente nunca imaginó que usaría esas mismas herramientas contra él. La sala del tribunal no era grandiosa. Ni siquiera era una sala de tribunal real, solo un salón de entrenamiento reconvertido con sillas plegables, 3 banderas y 2 filas de altos mandos que habían visto demasiado en sus años, como para inmutarse por nada. Pero me mantuve erguida de todos modos, vestida de uniforme, con las botas limpias, mi placa y tarjeta de autorización guardadas fuera de la vista. No estaba allí para presumir de nada. Estaba allí para terminar algo. Mi padre se sentó frente a mí, en la mesa designada para el personal involucrado, no como el acusado todavía, sino como una figura de interés. Tenía las manos cruzadas, su rostro ilegible. Pero vi la tensión en su mandíbula, la forma en que parpadeaba una fracción de segundo demasiado lento. No esperaba que apareciera. Definitivamente no esperaba que hablara. No estaba programado que testificara. Pero después de que se abriera la audiencia, el oficial que presidía preguntó si tenía algo que contribuir. Me levanté, sin guión, sin vacilación. Señora, comencé. Lo que voy a presentar no es una declaración de agravio. Es un informe completamente documentado, verificado independientemente. Mi papel en esto es doble. Soy tanto testigo como investigadora. Una pausa. Luego coloqué el paquete sellado sobre el escritorio. Dentro hay documentación de manipulaciones en el entrenamiento que abarcan más de 3 años, originadas por personal adscrito a la unidad de certificación de Fort Dalton. Se incluyen registros firmados, registros financieros, entrevistas censuradas y análisis de rastros digitales. He destacado la cadena de aprobaciones que conduce en múltiples ocasiones a través del teniente coronel Andrew Delaney. Sin jadeos, sin protestas, solo silencio. Mi padre no dijo una palabra. Tampoco apartó la mirada. Me volví hacia el panel. También hay una nota secundaria adjunta a un correo electrónico interno que me nombra directamente como un riesgo. Esa nota se utilizó para alterar mi estado de candidatura durante un proceso de selección clasificado sin mi conocimiento ni derecho a apelar. Ese fue el momento en que dejé de leer, porque todo lo demás que necesitaban estaba en la carpeta. La verdad la prueba el sistema.
Me volví hacia él no como su hija, sino como la mujer que intentó borrar. Parpadeó de nuevo, más lento esta vez. Luego se movió en su silla. El oficial que presidía preguntó si deseaba responder. No lo hizo. Solo negó con la cabeza y susurró: «No, señora». Y fue entonces cuando supe que no iba a luchar porque no podía. Había tomado cada arma que él usó contra mí, la duda, el silencio, el control, y las había desmantelado una por una. No con venganza, con claridad. Y cuando salí de esa habitación no me sentí triunfante, me sentí libre. Las secuelas no fueron limpias. La justicia nunca lo es. Algunas personas me llamaron heroína. Escribieron publicaciones en foros militares sobre integridad y coraje. ¿Cómo se necesita a alguien fuerte para ser responsable incluso a su propia familia? Mi bandeja de entrada se llenó de agradecimientos anónimos de soldados que habían visto a sus propios líderes salirse con la suya con menos. Pero otros tantos me acusaron de traición. Susurros se extendieron por canales secundarios. Cosas como: «fue a por su propia sangre» o «si puede hacerle eso a su padre, imagina lo que te haría a ti». Algunos dijeron que era ambiciosa. Otros afirmaron que tenía motivos personales. Unos pocos incluso sugirieron que había fabricado todo para elevar mi propia carrera. No respondí. No me defendí, porque nada de eso importaba. No lo había hecho por validación. No lo había hecho por los titulares. Ni siquiera lo había hecho por cerrar un capítulo. Lo hice porque el uniforme merecía algo mejor, porque los soldados que se presentan cada día y hacen el trabajo duro, los silenciosos, los ignorados, los que nunca son ascendidos por sonreír de la manera correcta, en la sala correcta, merecen saber que el sistema no había sido completamente comprado. Lo hice porque amo al ejército, no la política, no la jerarquía, no la mitología, el trabajo. Y si proteger eso significaba exponer a mi padre, que así fuera. Una semana después de la audiencia, recibí una llamada. Casi no la cogí. Número desconocido sin buzón de voz. Dejé que sonara 1 o 2 veces. Algo dentro de mí se tensó. Luego respondí: «Diga». Una pausa. Luego la voz que no había oído en 4 años. «Es Faye». Me quedé helada, no fue la pregunta. Fue el tono cansado, bajo, como si la grava hubiera desgastado los bordes. «Soy yo», dije. Otra pausa. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» Su voz se quebró un poco. «¿Por qué me hiciste eso?» No era acusatorio. No estaba enojado. Estaba confundido, como un hombre que no podía entender cuándo la casa que construyó dejó de ser suya. Me senté quieta un largo momento antes de responder. «No te lo hice a ti», dije suavemente. «Lo hice por ti». «¿Qué diablos significa eso?» Tragué saliva. Significa que lo hice para detener el tipo de liderazgo que abusa del sistema que una vez me dijiste que respetara. Otro silencio, luego la más leve exhalación, parte suspiro, parte rendición. «Siempre fuiste desafiante», murmuró. Podría haber discutido. Podría haberle recordado que ser desafiante a veces es la única manera de mantenerse intacta. Pero no lo hice. Simplemente dejé que se sentara en ello. No se despidió. No colgó. Simplemente se quedó en silencio. Y luego la línea se cortó. Pasaron 2 semanas antes de que supiera algo más. No esperaba una actualización. El proceso del tribunal es lento, especialmente cuando hay nombres de alto rango involucrados. Pero entonces llegó el sobre entregado en mano a través de correos militares internos, sellado con el sello de la oficina del juez abogado general. Dentro había una declaración de él mecanografiada, firmada, fechada. Una admisión formal de responsabilidad, no solo por las certificaciones falsificadas, sino por orquestar el sistema a su alrededor, entrenando a oficiales subalternos para ignorar las señales de alerta, aprobando listas que sabía que no eran precisas, y aprovechando su nombre para asegurar puestos que según él eran en el mejor interés del ejército. No era un acuerdo de culpabilidad, era una confesión. Adjunta había una solicitud personal,
de que sus acciones no resultaran en repercusiones que pusieran fin a la carrera de los oficiales subalternos involucrados. Siguieron mi ejemplo, escribió. Si hay culpa es mía. Fue inesperado. No solo la honestidad, sino el tono. No racionalizó. No desvió la culpa. Simplemente lo admitió línea por línea sin reservas. Se leía como un hombre finalmente listo para dejar de sostener las paredes con excusas. Eso debería haber sido suficiente. Pero luego estaba la carta doblada por la mitad, escrita a mano corta 3 frases. Solía pensar que eras blanda, que no tenías lo que se necesitaba. Estaba equivocado. Eso era todo. Sin saludo, sin despedida. Solo esas palabras. 3 líneas que de alguna manera golpearon más fuerte que cada año de silencio, cada mirada fría, cada comentario socavador que me había lanzado. Nunca me había escrito antes no así. De niña, las únicas palabras que recibí de él fueron correcciones, advertencias, órdenes. Si alguna vez recibí un elogio, fue indirecto, destinado a los oídos de otra persona o enmascarado en un sarcasmo tan espeso que nunca podías estar segura. Pero esto era real y sabía que le costó algo escribirlo. Aún así, no supe qué hacer con ello. Sostuve el papel durante horas, lo releí 10 veces, lo doblé y desdoblé hasta que los pliegues borraron la tinta. No lloré. No lo apreté contra mi pecho como un tesoro perdido hace mucho tiempo, pero tampoco lo tiré. Porque quisiera o no, esas palabras importaban. No arreglaron lo que se había roto, pero reconocieron que se había roto. Y para alguien como él, eso era más de lo que nunca esperé. Nunca respondí ni a la carta ni al mensaje que llevaba. Ni siquiera cuando volvió a llamar 2 veces dejando mensajes de voz que comenzaban con silencio y terminaban con un aliento. No lo ignoré por despecho. Simplemente no sabía qué decir, porque para cuando llegaron las palabras, el daño ya se había asentado en su forma final. Ya no se trataba de venganza, ni siquiera se trataba de justicia. Se trataba de aceptar quién había sido él, en quién me había convertido yo. Y el espacio entre nosotros que nunca había sido puenteable. Algunas noches desdoblaba la carta de nuevo, esas 3 líneas, y me preguntaba qué tipo de hombre podría haber sido si no hubiera tenido tanto miedo a la blandura. Si no me hubiera enseñado que el silencio era más seguro que la verdad. Si no hubiera intentado tan desesperadamente controlar todo que se olvidó de cómo ser testigo de ello. No lo odiaba. Nunca lo hice. Incluso en mi momento de mayor enojo, solo había querido que me viera. No como una soldado, no como una hija, sino como una persona, alguien que existía fuera de su sombra, alguien que podía elegir lo correcto sobre lo fácil, incluso cuando dolía. Y tal vez escribir esa carta fue su manera de decir que finalmente lo hizo. Aún así, no necesitaba una reunión, no necesitaba un abrazo o una conversación en la que fingiéramos que años de daño podían deshacerse con unas cuantas disculpas bien colocadas. Solo necesitaba que él cargara con su propia vergüenza, y parece que lo hizo. El tribunal le quitó su puesto de asesor. Perdió los honores de los que una vez susurraban en las barbacoas familiares. Su rostro nunca volvió a aparecer en los folletos del ejército. Se desvaneció silenciosamente, casi apropiadamente en el fondo. Pero yo me quedé y seguí trabajando porque siempre hay más batallas que librar. No del tipo con rifles o medallas, del tipo en el que te plantas en habitaciones que te quieren pequeña y te mantienes de pie. Guardé la carta en una pequeña caja de madera en la parte de atrás de mi armario. Nunca se la mostré a nadie. Nunca la mencioné en voz alta, pero tampoco la olvidé. Porque a veces la venganza más poderosa no es la destrucción, es la dignidad. Y la gracia de marcharte antes de que la otra persona esté lista para admitir que se equivocó. Volví al campo de tiro meses después, no como competidora, no como rompedora de récords, sino como algo completamente diferente.
La misma grava crujía bajo mis botas, el mismo calor presionaba mi piel. Nada había cambiado, y sin embargo todo lo había hecho. Las viejas voces se habían ido, las dudas eran más silenciosas. No entré buscando pelea. Entré con un propósito. El carril 7 estaba abierto. Siempre parecía estarlo. Algunos lugares guardan su propia memoria. Este tramo de hormigón y madera desgastada me había visto desmoronarme mantener la línea y finalmente ponerme de pie sin vacilar. Se había convertido en más que un carril. Era un umbral. Esta vez no traje una mira, solo un portapapeles, un manual de entrenamiento y un par de ojos que habían visto demasiado como para impresionarse con el ruido. Un grupo de jóvenes soldados estaba cerca del perímetro. En su mayoría caras nuevas, un par con cintas todavía rígidas de la última ceremonia, ojos ansiosos, manos inquietas, el tipo de postura que dice que quieren aprender pero son demasiado orgullosos para preguntar. Uno de ellos, un soldado raso, no podría tener más de 20 años, se me acercó lentamente. Sus pasos eran tentativos, respetuosos. Parecía alguien que había oído 100 versiones de una historia y finalmente conocía a la única persona que podía confirmar si era real. Se aclaró la garganta. Señora, ¿es usted la francotiradora de esas historias de Delta? Dejé que la pregunta reposara un segundo, no para ser dramática, solo para sopesarla. Lo miré. Realmente lo miré. No se estaba burlando de mí. No estaba persiguiendo una leyenda. Solo quería saber. Esbocé una suave sonrisa. No, dije amablemente. Solo soy alguien que aprendió cuándo estar en silencio. Esa respuesta tuvo un peso mayor del que esperaba. Asintió casi con reverencia, como si explicara más de lo que las historias jamás habían hecho. Tal vez lo hizo. No necesitaban un héroe, necesitaban un ejemplo. Algo real, tangible, un recordatorio de que la calma puede ganar la guerra, que el control no es debilidad y que hay fuerza en negarse a actuar. No traje medallas, no llevaba mi rango. Mi placa de identificación estaba guardada en mi bolsa. Ya no necesitaba que hablara por mí. El sargento del campo me hizo una seña. Sabía por qué estaba aquí. La clase es tuya, dijo. Simplemente luego dio un paso atrás. Tomé mi lugar no en el carril 7, sino a su lado, porque no estaba aquí para disparar, estaba aquí para enseñar. Me preguntaron cómo sostener el rifle. Les enseñé a respirar. Inhalar durante 4, exhalar durante 6. El control no está solo en la mano en el gatillo, está en la mente detrás de la mira. Cualquiera puede apretar. No todos pueden esperar. Me preguntaron cómo elegir un objetivo. Les mostré cómo observar. No te apresures, no parpadees, no dejes que la adrenalina escriba tu decisión. Miras el viento, la distancia, el espejismo del calor. Escuchas lo que nadie dice. Ves el terreno no por su amenaza, sino por su ritmo. El suelo habla si sabes cómo leerlo. Preguntaron cómo disparar bajo presión. Les enseñé a permanecer quietos en el caos. Cómo evitar que sus pensamientos se coman su visión. Cómo separar el miedo del instinto. Cómo dejar que la lógica hable más alto que el pánico. No entrenas para no tener miedo. Entrenas para seguir moviéndote a pesar del miedo. No hablé de gloria. No conté historias de guerra. Eso no es lo que necesitaban. Necesitaban la verdad. La que se encuentra entre las victorias. La que sobrevive al fracaso. La que permanece cuando los aplausos terminan. En un momento, uno de los soldados, un chico callado, buen equilibrio, mejor sincronización, me preguntó cuál solía ser mi indicativo de llamada. Hice una pausa y luego respondí. No tenía uno, no lo necesitaba. Se rió. Eso es lo más genial que he oído en mi vida. Sonreí de nuevo muy ligeramente y luego volvimos a los ejercicios. El día terminó como la mayoría. Botas polvorientas, hombros doloridos, cuellos quemados por el sol. Pero mientras recogían, vi algo cambiar en su postura. Menos bravuconería, más concentración, menos ruido.
como si la lección hubiera calado más profundo que solo la técnica, como si algo se hubiera quedado. Volví sola al carril 7. Nadie me siguió. No lo necesitaban. Metí la mano en mi bolsa y saqué una pequeña placa de metal. No era oficial, solo algo que había mandado hacer meses atrás, pero nunca encontré el momento adecuado para colocarla. La atornillé en la madera sobre el banco de descanso. 4 palabras: reservado hasta que ella regrese. No necesitaba que supieran que se trataba de mí, pero necesitaba que yo supiera que había dejado algo atrás. No por reconocimiento, por legado. Del tipo que te enseña a apuntar sin odio, a resistir sin aplausos y a mantenerte en la tormenta sin pedirle que se detenga y tal vez a marcharte cuando tu trabajo está hecho. Me preguntaron una vez por qué nunca me convertí en instructora oficial. Con todas las menciones honoríficas, el récord, los años en el campo podría haber tenido el título, una placa con mi nombre, un aula, un horario lleno de reclutas con los ojos muy abiertos. Pero siempre respondía lo mismo porque no todo debe enseñarse con palabras. Algunas lecciones son silenciosas, tácitas, transmitidas en cómo te comportas, no en cómo te explicas. Puedes enseñar a alguien a apuntar, pero no a saber cuándo no disparar. Puedes desglosar las técnicas de respiración, pero no la razón para mantener la calma cuando la vida de alguien está en juego. Puedes describir la supervivencia, pero no lo que se necesita para sobrevivirte a ti mismo. Ese tipo de sabiduría no se encuentra en carpetas. Está grabada en la piel, en el silencio, en la memoria y a veces en la tinta. El tatuaje en mi hombro había comenzado a desvanecerse los bordes suaves por años de sol y polvo. Francotirador de reconocimiento Delta, hecho a mano, no a máquina. Lo habíamos ganado a la antigua, a través de un desafío donde no se prometía ninguna medalla y nunca se revelaba ningún nombre. No era bonito. No estaba diseñado para impresionar. Estaba destinado a recordar. Lo dejé atrás una tarde no con arrepentimiento, sino con reverencia, junto al rifle que me había seguido, a través de más mapas de los que me importaba contar. Lo había limpiado más veces de las que había hablado con la mayoría de la gente en mis 20. Me había visto firme cuando mi voz temblaba. Había estado conmigo a través de acantilados azotados por el viento, ruinas del desierto y azoteas empapadas de lluvia. Teníamos historia, pero era el momento. Envolví el cañón en tela no reglamentaria, solo algo suave. Lo coloqué suavemente en un largo estuche de madera, cerré la tapa, lo cerré con llave, una vez luego, deslicé la llave en mi bolsillo y nunca más la usé. Regresé al campo de tiro una última vez. El carril 7 seguía abierto. La brisa todavía silbaba entre los postes. El polvo todavía se aferraba a las esquinas del tablero de tiro. Unos pocos reclutas nuevos estaban a un lado observando en silencio. No hicieron preguntas. Tal vez sabían que no debían. Al final del carril, cerca del gastado banco donde solía poner mis guantes y mi mira, se había añadido una nueva placa. Pequeña negra grabada con una fuente soldada. Reservado para la sargento Delaney, hasta que ella diga lo contrario. Sin flores, sin ceremonia, solo espacio. Espacio que recordaba lo que había dado. Espacio que no necesitaba una estatua para honrar a un fantasma. No retiraron el carril. Eso habría sido demasiado definitivo, demasiado ruidoso. En su lugar, lo dejaron intacto como si estuviera esperando. No un regreso, no aplausos, solo permiso. Nunca me despedí del carril 7 porque no te despides de las partes de ti que te cambiaron. Simplemente caminas hacia adelante y las llevas de manera diferente. A veces en tu paso, a veces en tu silencio, a veces en las historias que otros cuentan sin saber que están hablando de ti. Antes de despedirnos, me encantaría preguntar, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente o una noche tardía donde historias como esta te hacen compañía? Hánoslo saber en los comentarios. Leo a todos con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor, considera suscribirte al canal.
no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, espero que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate. Y si alguna vez te encuentras en un campo de tiro y el carril 7 está vacío, tal vez solo asiente hacia él y déjalo estar.